Hola chicos, mi nombre es Alejandro Durán y yo les voy a hablar acerca de la Constitución de la Ciudad de México. Vamos a abarcar un poco de la teoría que he visto en la carrera acerca de qué es una constitución, qué es un poder constituyente, un órgano constituyente, términos como son la soberanía y algunos otros factores importantes que nos ayudarán a entender más acerca del fenómeno que ocurrió durante este año y el pasado acerca de la nueva constitución política de la Ciudad de México. Seré lo más conciso y terminaremos también con comentarios de algunos alumnos que se encuentran estudiando actualmente la carrera para ver distintos puntos de vista acerca de lo que sucede con la Ciudad de México actualmente. Muy bien, comenzaré con el concepto de constitución. De forma gramatical, es la acción o efecto de constituir. Sin embargo, aquí vamos a hablar de la esencia del Estado, la forma del mismo. En sentido formal, la Constitución es el conjunto de normas jurídico-político legisladas, elaboradas por un órgano constituyente relativas fundamentalmente a la organización y funcionamiento del Estado. Están encaminadas principalmente a regular el ejercicio del poder y el reconocimiento y salvaguarda de los derechos fundamentales. Por otro lado, en un sentido material, es un conjunto de normas jurídico-político legisladas o consuetudinarias relativas exclusivamente a la organización y funcionamiento del Estado, encaminadas a regular el ejercicio del poder y el reconocimiento y la salvaguarda de derechos fundamentales. Citando algunos de los autores que han sido fundamentales e íconos para el concepto de la Constitución, encontramos a Ferdinand Lassalle, que él hablaba acerca de una ley fundamental de contenido necesario, es decir, de los factores reales del poder, siendo estos una fuerza activa eficaz que informa a todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad, haciendo que no puedan ser sino tal y como son. Continuando con otro de los autores íconos, encontramos a Carl Schmitt. Él nos hablaba de un concepto absoluto, de un todo unitario, de una norma de normas. En primer lugar, él hablaba de una concreta situación de conjunto de la unidad política y ordenación social de un cierto Estado. Él hablaba del Estado como un ser y la Constitución como un deber ser. En segundo lugar, Carl Schmitt hablaba acerca de la manera especial de ordenación política y social, es decir, un modo concreto de suprasubordinación, una forma especial de dominio, otra vez un deber ser. Y en un tercer momento, Carl Schmitt hablaba de la Constitución es el Estado. Esto es, como lo hablábamos al principio, totalmente de un carácter material. Es un devenir dinámico de unidad política. Es necesaria la participación de los ciudadanos. De lo hablado hasta el momento, podemos llegar a definir, o mejor dicho, a destacar ciertos puntos clave que nos van a llevar a un mejor entendimiento de lo que es la Constitución. En primer lugar, su origen. Esto hablando de una voluntad soberana. Esta voluntad soberana a través de un poder constituyente, esto es una facultad de hacer algo por el momento, que se puede elegir en dos maneras, ya sea por un órgano constituyente, que es aquel que legisla una constitución escrita, o por un constituyente, lisa y llanamente, que es el pueblo mismo, con una constitución consuetudinaria. En segundo lugar, es importante que se mencione el contenido, que debe de incluir la estructura de Estado, esto es, que se creen órganos, la distribución orgánica de las funciones, las formas de cooperación y control entre los órganos, la manera en que van a estar integrados esos órganos y las formas de acceder al poder. Asimismo, la forma del Estado es muy importante, esto es decir, su forma de gobierno y su forma de Estado. También es importante que en el apartado de contenido se tenga el reconocimiento y la salvaguarda de los derechos fundamentales
a través de la creación de medios de control, es decir, de defensa, para protegerlos. En tercer lugar, otro punto clave es el procedimiento de reforma, pues creo que es una realidad y que todos podemos ver hasta el momento que la Constitución Federal es reformada muchísimo cuando debería tener un procedimiento un poco más rígido para que, si bien el propósito no es modificarla tan radicalmente, sí tener un control y cierto margen de legalidad, pues podemos ver que actualmente dicha Constitución Federal ya no es ni siquiera una 10ª parte de lo que era antes. Pero bueno, ese es otro tema que se podría tratar incluso en otro video. Continuando por otro punto clave, que es la Constitución, se debe de hablar de supremacía, es decir, de los medios de defensa. Y por último, debemos de contar que toda Constitución tiene una finalidad, que es la limitación y control del poder en relación a los derechos fundamentales, y se debe de buscar un Estado de Derecho democrático. Continuando un poco con el tema de este video, es importante que se mencione la definición de soberanía de una manera muy breve y precisa, como una facultad de decisión suprema política. Pues recordemos, como se ha mencionado en los conceptos y en la explicación que se ha dado hasta el momento, el que surja una nueva constitución es un acto soberano, y esto es a través de un poder constituyente. El poder constituyente es una facultad emanada de la soberanía para determinar cuál va a ser la organización política de un Estado. El poder constituyente es una facultad. Es una facultad que comparte características de la soberanía, pues termina siendo una facultad suprema de decisión. Pues muy bien, como mencionamos, se puede elegir de dos maneras, ya sea como un órgano constituyente o de un solo constituyente. Por el tema que estamos tratando hablaremos solo del órgano constituyente, es decir, ¿quién hace la Constitución? Es un conjunto de individuos o el pueblo mismo encargados específicamente para estructurar al Estado por medio de una Constitución. Como dato cultural, el primer constituyente surge en el siglo XVIII en la Revolución Francesa. Muy bien, para terminar esta parte teórica y entrar un poquito más a los hechos, hay que hablar de cuándo se crea una constitución. Una constitución puede ser creada en dos momentos, ya sea con la creación de un nuevo Estado, ya sea por el surgimiento de un Estado o la emancipación, es decir, la independencia, ya sea violenta o acordada. Y por otro lado está la reestructura política de un Estado, ya sea esta de manera pacífica por una previsión constitucional, que creo que sería el caso, si bien más parecido a lo que sucede hoy en la Ciudad de México, o de manera violenta, ya sea por una revolución. Con esto estaríamos terminando y dando un contexto general de lo que es una constitución para abrirnos paso a hablar de la Ciudad de México. El 29 de enero del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Con esta reforma, lo que se pretendía, o lo que se pretendió y logró hacer, es que se modificaran ciertos artículos de la Constitución, principalmente el 122, para modificar el Distrito Federal y dar nacimiento a una nueva entidad federativa, no un Estado, denominado Ciudad de México. Esta reforma atribuía a la hoy naciente Ciudad de México ciertas atribuciones, por así decirlo, que no gozaba con anterioridad. La reforma asimismo permitía
que mantuviera su carácter de capital, como siempre lo ha sido el Distrito Federal. Si podemos hablar de qué buscaba la reforma, el objetivo fundamental era que se viera la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía, con la cual podría contar con una constitución. La reforma garantiza que la capital del país se le conozca como Ciudad de México. Garantiza que los poderes legislativos, ejecutivo y judicial tendrán mismas responsabilidades que los titulares e integrantes de los tres poderes en las diversas entidades o estados de la República. Otro aspecto importante de esa reforma es que las delegaciones, esos espacios geográficos políticos que demarcaban a la Ciudad de México, se convertían en alcaldías que ahora iban a contar con concejales para la toma de decisiones, y entre ellas las presupuestales y la ejecución del gasto. También, como se mencionó, se pretendía que tuviera su propia constitución, y es el tema toral de este video. La constitución de la Ciudad de México era un encargo que iba a ser por una asamblea constituyente integrada por 100 funcionarios que entrarían en funciones en septiembre del 2016. Para conformar esa asamblea constituyente, el Instituto Nacional Electoral organizará una elección para el primer domingo de junio de 2016, en la cual podrán participar candidatos postulados por los partidos o independientes que reúnan los requisitos como firmas de apoyo ciudadano. Recordemos que se mencionó durante la explicación principal que un poder constituyente surge ya sea por algún fenómeno social o porque así lo prevé la Constitución. Sin embargo, se viola mucho el pensar en un poder constituyente que fue constituido. Eso no es nada común, pero México siempre nos da un panorama de que lo que es jurídicamente imposible en otros lados, aquí es jurídicamente posible. A todas luces es algo increíble. La elección se llevó en junio. Los ciudadanos solo podrían y pudieron elegir a 60 integrantes de dicha asamblea. Es triste porque, según las estadísticas, solo participó un poco menos del 30% de los ciudadanos. No se le dio la difusión y el alcance necesario, el patrocinio, no sé yo, para que la población se preocupara un poco por una reforma que, si bien no parecía tan radical, significaba un cambio para nuestras vidas. Los demás integrantes de la Asamblea Constituyente serían elegidos 6 por el jefe de gobierno, 6 por el presidente, 14 por el Senado y 14 por la Cámara de Diputados. Aquí nos encontrábamos con un problema increíble. Imaginen ustedes que, si ya hemos hablado que es un poder constituyente, que tiene facultad, que va a realizar actos soberanos, sea una asamblea constituyente que fue constituida por el mismo gobierno, no por el pueblo en sí mismo. Pero bueno, ya no es momento de molestarnos. Al final y al cabo las cosas ya están hechas. Bueno, México mágico. Continuando, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se reunió por primera vez en la antigua sede del Senado de la República, en Jicotencatl, el 15 de septiembre de 2016, en donde llevaron a cabo su primera sesión. Esto en virtud de varios artículos transitorios del decreto por el cual se hizo la reforma de la Ciudad de México. Es importante mencionar que durante varios meses, todos creemos que de arduo trabajo y con apoyo de un proyecto de constitución, propuesta, mejor dicho, que había presentado el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera,
No fue hasta el 5 de febrero de 2017 que se promulgó y se publicó en la Gaceta Oficial de la nueva Ciudad de México la Constitución Política de la Ciudad de México. Aquí vemos de manera muy general, sé que tal vez no fue lo más detallado, pero así fue como hoy nos encontramos con la Ciudad de México, y es muy importante que prestemos atención al asunto y que se forme un poco de conciencia para poder determinar claramente el rumbo que va a llevar nuestra ciudad a partir de ahora. Pues bien, demos paso a los comentarios de los alumnos de la Facultad de Derecho y veamos ellos qué opinan. Hola, buenas tardes. El tema de hoy, o lo que yo quiero tratar, es sobre la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa con esta Constitución? O la primera pregunta que yo haría sería: ¿cuál es la finalidad de tener una nueva Constitución para nuestro antiguo Distrito Federal o Ciudad de México? O sea, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Por qué estaba mal un estatuto de gobierno y preferimos tener una Constitución? Primero tenemos que pensar cuántas constituciones en este país tenemos. O sea, empezando por la federal y siguiendo por las de todos nuestros estados y terminando por la nuestra. Creo que de alguna manera nuestra base democrática está mal desde el principio, desde que no la hicimos o no adoptamos el modelo que deberíamos haber adoptado, un modelo centralista. Preferimos el federalismo, copiándole tontamente a Estados Unidos, como suele pasar muchas de las veces en este país. Copiamos, pero no atendemos a la realidad de nuestros connacionales. Aquí la crítica que yo podría hacerle a la Constitución de la Ciudad de México sería: ¿qué de nuevo trae, a diferencia de las demás constituciones que tenemos, incluyendo la federal? ¿Y qué posibles contradicciones tiene con nuestra Constitución federal? Como hemos visto y es del conocimiento del público en general, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de esta nueva Constitución de la Ciudad de México por parte de PGR, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte de la Oficina de la Presidencia. ¿Qué es lo que tiene que se está generando este tipo de acciones de inconstitucionalidad y por qué nos apega, según estos órganos, a nuestra Constitución? Como segundo término diríamos si en verdad esta Constitución surgió de un poder constituido, porque como bien sabemos, muchos de los diputados no fueron elegidos por un voto libre y secreto, sino fueron más bien escogidos por partidos políticos que ya estaban dentro del mismo poder. También fueron elegidos por el Poder Ejecutivo. Y sí, o sea, ¿dónde vemos esa democracia que se supone que es nuestro sistema el que deberíamos defender? ¿Dónde lo vemos en esta Constitución de la Ciudad de México? Como último, puedo decir que, como un punto a favor, que sí tiene un avance en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al uso de cannabis para efectos recreativos y para efectos medicinales. Considero que eso sí de alguna manera ayuda a una mejor recuperación de la persona. Eso sí se lo podría considerar como un avance. O por ejemplo la eutanasia, el derecho a la eutanasia, también podríamos considerar que es un gran avance, pero creo que esos serían los únicos puntos a favor. Creo que tiene más en contra. No se revisó desde una perspectiva sociológica de lo que debería, de lo que atiende a la sociedad en estos momentos y lo que se plasmó en la Constitución de esta Ciudad de México. Hola a todos, mi nombre es Edwin Méndez. Creo que la relevancia de la Constitución de la Ciudad de México radica en que es la culminación o la reforma más importante de una serie de reformas y modificaciones constitucionales que se han venido dando desde finales de la década de los 90
cuando se le permite a los ciudadanos de la Ciudad de México elegir de forma directa a quién va a ser su representante, en este caso el jefe de gobierno. La reforma política del Distrito Federal, aprobada el año pasado, da como resultado una serie de modificaciones en el orden político y en el orden jurídico que tiene el Distrito Federal, al pasar de esta naturaleza jurídica a ser ahora considerado una entidad federativa. En este sentido, es que puede ahora tener una constitución y cambia las atribuciones que tiene tanto el jefe de gobierno y la legislatura, que pasa a ser la Asamblea Legislativa, que pasa a ser una legislatura en forma. Lo que yo le criticaría a la conformación y a esta constitución fue la forma en que se integró los encargados de manera honorífica de redactarla. Y en este sentido creo que se vició el espíritu de un constituyente, que debe ser la expresión voluntaria del pueblo de la Ciudad de México de plasmar sus ideales, sus propuestas y la forma de gobierno que quieren para esta ciudad, siempre respetando los lineamientos que la Constitución General establece y los lineamientos que la misma reforma política de la Ciudad de México estableció. De entrada, de los 100 integrantes que la conformaron, ya 40 estaban casi electos, por así decirlo. De estos 40 se iba a dividir entre el Ejecutivo, tanto federal como el Ejecutivo local, y el Poder Legislativo. 16 diputados, 16 senadores, que dentro de las cámaras hicieron las negociaciones y los acuerdos políticos para ver quiénes iban a ser esos representantes, y del Ejecutivo, tanto federal, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera hicieron designaciones de quiénes serían los representantes para el constituyente. Creo que si en verdad se hubiese querido un constituyente más plural, no tendría por qué de facto, y incluso aprobada la reforma, haberse contemplado 40 integrantes no electos de manera democrática a través del voto. Por parte de las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que la PGR ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia, considero que los derechos que se reconocen en esta Constitución no tienen que ser en un sentido enunciativo ni limitativo, como pretende hacer valer la Procuraduría ante la Suprema Corte. Considerando el principio de progresividad de estos derechos, creo que tiene la oportunidad la Suprema Corte de definirse y de declarar si es procedente este catálogo que se pretende hacer a través de la Constitución de la Ciudad de México. Tales derechos como el de una muerte digna, una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad, que parte de lineamientos que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, como parte de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación que tienen todos los habitantes. Reconoce también la comunidad familiar y el matrimonio igualitario a nivel constitucional, que ya ha sido reconocido por reformas a distintas reformas al Código Civil en la década pasada y en la actual. Por último, un tema que ha causado controversia es el uso de la marihuana con un enfoque medicinal. Alegan violaciones a la Ley General de Salud y violaciones a otras disposiciones de carácter federal, pero considero igual que tiene la oportunidad la Corte de pronunciarse al respecto de estas medidas. Sería todo por mi parte, y démosle unos años a la Constitución de la Ciudad de México para ver qué tan funcional, qué tan pragmática, qué tan acorde a la realidad y al contexto de la Ciudad de México es que se promulgó. En una
especie de redacción express, los plazos establecidos por la misma reforma constitucional acotaron muchísimo la discusión, que se centró en posturas más ideológicas y posturas ya muy delimitadas por los partidos políticos que no responden necesariamente a los intereses de los y las ciudadanos, de la ciudadanía de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Bueno, mi comentario más que nada se va a basar en los aspectos que pude encontrar, puntos clave que vi al leer la Constitución. Voy a mencionar unos 5 o 6 que me parecieron muy relevantes y sobre ellos voy a dar mi crítica de lo que viene en esta Constitución. Como ya sabemos, esta fue aprobada el 31 de enero de este año y publicada el 5 de febrero, así que todos ya tenemos acceso a esta información. Uno de los puntos, y yo creo que es el más importante de todos, es una Constitución para todos. Suena increíble, haciendo alusión al artículo 2 de nuestra Constitución. Esta Constitución para la Ciudad de México promete ser pluricultural, pluriétnica, todo. Pero ¿qué tiene de problema? Dice que las autoridades van a ofrecer estos mecanismos para que la Constitución sea para todos, para que todos podamos pertenecer a esta, tanto en las decisiones como en el interactuar de las personas dentro de la Ciudad de México. El segundo punto dice que debemos de tener un derecho a un ambiente sano. Como sabemos, a lo largo de estos 2 últimos años, la Ciudad de México ha sufrido constantes alertas por la contaminación que se vive. Programas ya han sido implementados por el jefe de gobierno, que ha sido el No Circula. Dicen que esta Constitución también quiere frenar esta problemática que tiene la Ciudad de México, pero también le veo un punto malo, puesto que dice que tienen total libertad para erradicar este problema al medio ambiente. Pero, seamos claros, es muy falso. Los mecanismos que se me vienen a la cabeza para que esto se pueda frenar, sinceramente, es parar la mitad de los vehículos que circulan en la Ciudad de México, porque si bien sabemos el total de número de vehículos que circulan no son solo de la Ciudad de México. Tenemos un claro ejemplo, la central de abastos. ¿Cuántos camiones y automóviles particulares de personas que vienen de otras partes de la República llegan? Háblese de la central de abastos, de trabajos que están en la zona conurbada de la Ciudad de México. Sabemos que la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad es impresionante. Hay muchos mecanismos, yo lo sé, pero el punto va desde las instituciones que no están haciendo bien su papel para erradicarlo. Otro tema importante en esto del medio ambiente es la recolección de basura. Sabemos que cada día, por el número importante de pobladores que somos, la basura que llegamos a hacer es demasiada. La recolección también es un punto muy importante que me gustaría que después atinaran las autoridades para que acaben con este problema. Otro punto que se me hizo muy importante fue que los peatones tienen la prioridad. No lo entendí muy bien. Yo quiero pensar que se ha dado por los muchos problemas que se han generado en la Ciudad de México entre automovilistas y los peatones en sí. No tengo un comentario muy largo sobre esto, nada más es que se les da ese reconocimiento de libre tránsito, de libre recreación, que la libre recreación viene con mi siguiente punto, que es derecho al tiempo libre. Se me hizo un punto importante porque todos sabemos que en papel todo suena increíble, pero ¿qué pasa con esto? En la Constitución dice algo así como que los ciudadanos van a poder tener la libertad de disfrutar el tiempo libre como quieran, en las actividades que quieran realizar. Pero ¿qué pasa? Esto ya tiene un problema con la Ley Federal del Trabajo, que por ejemplo no nos dice cuánto tiempo pueden disponer un trabajador para hacer uso de ese tiempo libre, ni en qué situaciones. Creo que también esa es una parte de la Constitución que queda muy inconclusa, y una laguna muy grande, y esperemos que al paso del tiempo lo puedan llenar de mejor forma.
Un punto clave es que la democracia en la Ciudad de México también va a ser de forma directa. ¿Qué pasa con esto? Se supone que nos quieren dar a nosotros como ciudadanos parte en todas las decisiones de todas las acciones que se vayan a tomar, decisiones, cuestiones que surjan a lo largo del tiempo. Ese se me hace como que uno de los puntos más fuertes, uno de los puntos que más le interesa